Una hora de verdades, donde analizamos temas sociales y políticos, nacionales e internacionales, que otros callan por complicidad o por cobardía. Muy buenas noches a los amigos y amigas que de lunes a viernes nos acompañan en este espacio Una hora de verdades. Una hora de verdades es un programa que transmitimos desde la ciudad de Miami a través de la emisora online Tribuna Dominicana Radio y por esta extraordinaria plataforma que nos brinda Facebook Live, la cual pues nos facilita estar en contacto cada día con un mayor número de amigos y amigas que interactúan en las redes sociales. En el día de hoy, tal como lo hemos anunciado a través precisamente de las redes sociales, vamos a tratar un tema que muchos callan por complicidad o por cobardía. Y me refiero al tema de la situación en la frontera dominico-haitiana, la frontera que comparte la República Dominicana con Haití. Pero antes, pues, vamos a cumplir con un breve compromiso que tenemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ruth de los Santos. Y yo, Ramón Ceballos. Somos las caras visibles de tribunadominicana.net. Siempre hemos estado a tu lado incondicionalmente, presentándote las diferentes caras de la noticia, para que te formes tu propia opinión. te hablamos de los temas que te interesan. Por más de 10 años hemos sido ese puente entre los protagonistas de las noticias y tú. Como latinos igual que tú, conocemos tus luchas y necesidades. Te invito a compartir este programa Una hora de verdades con tus amigos y amigas de las redes sociales. Doctor Ramón Ceballo en Una hora de verdades. Bien, estamos nuevamente de regreso con ustedes. Y como decía al introducir el tema, vamos a tratar con ustedes un tema que está en la palestra pública en las últimas horas en la República Dominicana. Los conflictos fronterizos dominico-haitianos. Ese es nuestro tema. La situación que prevalece en toda esa área que corre alrededor de 380 kilómetros desde el norte hacia el sur y que divide precisamente a estas dos naciones, a la República Dominicana y Haití. Los conflictos que han ocurrido en la frontera y que los medios de comunicación, muy ligados precisamente al gobierno de Danilo Medina, donde están precisamente las bocinas y cornetas de Danilo Medina, han pretendido exponer en los últimos días solo buscando llamar la atención. Y les voy a decir por qué buscan llamar la atención. Porque la mayoría de los casos que se producen en esa frontera, en esa línea fronteriza, en los pueblos de esa línea fronteriza, no lo denuncian. Los conflictos que ocurren en esa frontera, reitero, no los denuncian, porque no le conviene a los que controlan las mafias del contrabando que se realiza en esa franja, reitero, de 380 kilómetros, la cual separa a ambos países, a la República Dominicana y a Haití. La realidad es que durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana ha habido una complacencia como nunca antes se había visto en nuestro país, tanto con el gobierno o los gobiernos que ha tenido Haití en los últimos 20 años, como con la propia comunidad haitiana. Negocios estos que incluso a nivel de Estado ustedes han podido observar como importantes compañías constructoras de la República Dominicana han iniciado
han concluido y han dejado sin concluir importantes obras en Haití. Al extremo que en el día de hoy el gobierno de la República de Haití ha decidido someter a Félix Bautista por no haber concluido los trabajos que ya se le había pagado adelantadamente. La realidad es que, reitero, durante estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana ha habido una complacencia, una facilidad, una disposición, una actitud del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, de los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana con las autoridades haitianas. Pero esto no se detiene ahí. Lo cierto es que las calles de la República Dominicana, que los campos de la República Dominicana, que las escuelas de la República Dominicana, que los hospitales de la República Dominicana están llenos de haitianos y haitianas frente a la mirada indiferente de las autoridades del gobierno que encabeza Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Los haitianos en la República Dominicana controlan el trabajo en los campos, el trabajo por lo tanto agrícola, el trabajo en la construcción, la pedidera en las calles, controlan en gran parte el comercio informal en importantes ciudades frente a la mirada indiferente del gobierno de Danilo Medina, frente a la mirada completamente indiferente. Es más, el gobierno de Danilo Medina fue impotente e incapaz cuando en meses atrás a dos dominicanos que estaban en Pedernales, en territorio dominicano, fueron asesinados por una banda criminal haitiana y el gobierno no hizo nada, absolutamente nada, frente al propio gobierno de Haití. Pero a diario se cometen grandes fechorías dirigidas y participando activamente delincuentes de Haití que viven en la República Dominicana y el gobierno y las autoridades son indiferentes, incluso produciéndose violaciones, mutaciones de órganos a jóvenes y el gobierno no dice nada, porque los haitianos lo único que dicen es que los haitianos todos se parecen. Y cuando cometen esa fechoría, fácilmente se trasladan de un lugar a otro y el gobierno no le da seguimiento a eso. Entonces es una situación sumamente preocupante la que está pasando la República Dominicana frente a las actitudes irresponsables y la mirada indiferente de los funcionarios y del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Los haitianos, reitero, controlan todo en la República Dominicana. Todo. Hasta mafias organizadas delincuencialmente para llevar a cabo actos de fechorías. En plenas ciudades de la República Dominicana, no solamente en la frontera, frente a la mirada indiferente. Pero la frontera tiene una particularidad. La frontera es una área especialmente importante para altos funcionarios del PLD, para altos militares de la República Dominicana, para contrabandistas de la República Dominicana y de Haití, y sobre todo para mantener una política de chantaje frente a instituciones internacionales. Lo cierto es que en el manejo del tráfico de toda clase y magnitud en la frontera hay una mano política, no solo militar, hay una mano política, porque la mano política es la que no tiene la decisión, la voluntad ni la capacidad para actuar. Y si la mano política no actúa, deja campo abierto a que la mano militar, que es la que está controlando
todo ese andamiaje delincuencial en la República Dominicana, en el lado de la frontera, se lleve a cabo. El presidente Danilo Medina, y esto quiero que le presten atención, está en una campaña orientada y dirigida para promocionarse como candidato a reelegirse en la República Dominicana. Y quiere modificar la Constitución. Recientemente, el personero que más daño le ha hecho la institucionalidad democrática en la Junta, a través de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, denunció que ya todo está preparado porque saben incluso cuáles son los diputados de la oposición y del propio PLD que van a favorecer una modificación constitucional. Y nadie ha dicho que no. Nadie ha dicho nada, que no es cierto lo que dijo Roberto Rosario. Pero además, el propio presidente de la República, cuando se le preguntó si realmente aspiraba a presidente, dijo muy claro que en marzo él va a tomar una decisión. Si él no estuviera en eso, indudablemente que marzo no fuera el mes para tomar esa decisión, sino que ya esa decisión la hubiese tomado. Pero como el presidente de la República es un constante violador de la Constitución de la República, tal como decía Balaguer, la Constitución es un pedazo de papel y este la ha considerado como tal. Entonces, el presidente Danilo Medina, presten atención a lo que le voy a decir. El presidente Danilo Medina necesariamente necesita crear un conflicto dominico-haitiano. Y esa es la conspiración que existe para lograr una alianza de otro lado y que de otra forma no se ha podido conseguir, y arrebatarle la campaña del nacionalismo a los que han mantenido la posición nacionalista para arrastrarlo hacia esa política de buscar la reelección. Realmente, para nadie es un secreto que la frontera es un punto de tráfico, es un punto de negocio para hacer de todo. El secuestro, como han querido vender de lo que ocurrió con algunos médicos dominicanos, es un simulacro para estimular los ánimos nacionalistas que Danilo Medina necesita en este momento. Haití es uno de los socios comercialmente más importantes, como decía el propio Danilo Medina recientemente, en la República Dominicana. Él siente que necesita mantener ese tipo de políticas frente al gobierno de Haití, porque comprende que Haití es el socio más importante. Ya Haití para Danilo Medina es más importante desde el punto de vista comercial que los Estados Unidos, porque le ha bloqueado una serie de iniciativas incluso a empresas de los Estados Unidos y ha querido hasta competir a nivel internacional, a nivel de organismos internacionales con los Estados Unidos, porque él considera que Haití es su mejor socio. Claro, indudablemente que ahora necesita exacerbar ese espíritu con razón de una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que se sienten impotentes ante una invasión haitiana pacífica que se ha ido produciendo en los últimos 20 años durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en nuestro país. Y es preocupante porque por donde quiera que usted se encuentra, todos los espacios que deben estar ocupados por dominicanos están ocupados precisamente por los haitianos.
Y Haití y la República Dominicana, que como dije anteriormente, comparten una frontera de cerca de 380 kilómetros, tiene una herencia histórica desde la época colonial. A finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la zona fronteriza fue objeto de una atención particular de parte precisamente del Estado dominicano. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reforzar el control fronterizo y asegurarse, porque en esa época había un concepto de nación, de dirigentes y presidentes y funcionarios que creían realmente en el nacionalismo, a diferencia de los que hoy están dirigiendo los destinos del país. Y necesitaban tener un control fronterizo, asegurar el territorio nacional. Pero además, ese control fronterizo y la seguridad del territorio nacional le permitía al Estado dominicano cobrar incluso impuestos en los puntos aduaneros que se habían establecido. Hay que entender también que se ha generado, se ha creado toda una sociedad fronteriza en la que se entremezclan la cultura dominicana y la cultura haitiana. Los fronterizos, como en muchas oportunidades se le tildaba para cuestionar su identidad nacional, eran y siguen en muchas partes siendo bilingües, porque hablan el español y hablan el patuá, y hablan el patuá y también hablan el español los haitianos. Y entonces se ha producido toda una mezcla de la cultura dominicana y la cultura haitiana en toda esa región, en toda esa zona, al extremo de que en los últimos años, por una perversidad de las autoridades del PLD, incluso senadores como Adriano Sánchez Roa de Elías Piña ha denunciado que todos los pueblos de la línea fronteriza han sido bloqueadas las señales de transmisión de las emisoras dominicanas y que lo único que se escucha ahí son las emisoras haitianas. ¿Qué ha hecho Danilo Medina y su funcionario para que venga ahora con una actitud demagoga, pretendiendo esarcir y levantar un falso nacionalismo que él no ha sabido profesar, ni como dirigente político y mucho menos como presidente de la República Dominicana? Realmente los dominicanos necesitamos tener gobiernos y autoridades que tengan la disposición de desarrollar programas de nacionalización del espacio fronterizo dominicano. Porque las políticas o la ausencia de políticas públicas de los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años ha traído como resultado que los dominicanos que viven en los pueblos fronterizos hayan tenido que emigrar fundamentalmente a las ciudades más importantes de la República Dominicana, dejando campo abierto en un lugar que no hay autoridades, ni civiles ni militares, para que los haitianos en gran medida controlen todo ese corredor que divide a ambos países. Por lo tanto, se necesita que haya conciencia del problema que tenemos y la necesidad que, reitero, hay de dominicanizar, que se produzca una dominicanización de toda esa área fronteriza, así como también, indudablemente, que se apliquen un conjunto de leyes y reglamentos destinados a transformar las relaciones sociales, locales y el propio espacio fronterizo, para que el dominicano se sienta con autoridad y con poder y con decisión de defender
tanto su cultura como su espacio geográfico. Pero al gobierno no le interesa eso. Al gobierno lo que le interesa es seguir manteniendo esas mafias delincuenciales dirigidas políticamente, en las que participan empresarios militares de alto nivel y delincuentes internacionales para traficar todo tipo de objetos y productos por esa línea divisoria imaginaria que hay ahí. El cruce de la frontera es, por lo tanto, problemático para cruzar, sobre todo los haitianos, hacia la República Dominicana. Los cruces legales que hay. Porque están controlados precisamente por militares y controlados por funcionarios públicos del gobierno del PLD, que como tal no tienen escrúpulo, y muestra de que no tienen escrúpulo está el hecho de los enriquecimientos ilícitos que hay por parte de la mayoría de los dirigentes de ese partido político. Por lo tanto, esos cruces de frontera, reitero, son problemáticos, donde se producen grandes extorsiones de dinero y otras humillaciones por parte de los militares, y también muy aleatoriamente ellos identifican quiénes deben cruzar y quiénes no deben cruzar. El problema no está con la irresponsabilidad que salió el ministro de las Fuerzas Armadas en el día de hoy, diciendo que tienen 40.000, 80.000 militares y que hay 48.000 kilómetros cuadrados y que ellos solamente tienen espacio para 2 militares por kilómetro cuadrado. Pero nosotros no le hemos pedido a las Fuerzas Armadas que pongan en los 48.000 kilómetros cuadrados 2 militares por kilómetro cuadrado. Lo que se le está pidiendo es que pongan en la frontera y definan políticas públicas en la frontera para evitar que esa situación delincuencial que se han producido y que se producen a diario, pero que en esta oportunidad tocó la coincidencia de que quienes estaban cruzando por ahí tenían la facilidad de poder grabar lo que estaba ocurriendo en ese momento allá, pero la mayoría no tienen esa oportunidad de grabar. ¿Qué hace el gobierno cuando los camiones cargados de materiales de construcción cruzan hacia el lado de Haití y los retienen? ¿Qué ha hecho el gobierno dominicano en alguna oportunidad? ¿Qué ha hecho el gobierno del PLD, que encabezó Leonel Fernández y ahora que encabeza Danilo Medina, para evitar que eso ocurra, o para responsabilizar al gobierno haitiano de la seguridad de esos dominicanos que cruzan la frontera legalmente a llevar materiales en camiones de propietarios dominicanos? No hace nada. Ahora, en el Sol, la emisora El Sol, todo el mundo sabe que el equipo que está ahí encabezado por Martínez Pozo son propulsores de la reelección y lo han hablado abiertamente. Qué coincidencia que nadie nunca llama a esa emisora para denunciar alguna situación. Generalmente la gente llama a la Z, y que estas llamadas se hayan producido precisamente a ese programa, donde están estas bocinas y cornetas para ampliar, magnificar la situación que se ha creado. Nosotros vamos a presentar el video de lo que ha ocurrido allá y luego vamos a seguir con ustedes comentando esta situación que ocurrió precisamente y la que se ha hecho eco una gran parte de la comunidad dominicana, tanto en República Dominicana como en el exterior. Hola, ¿qué tal?
Yo soy Ruth de los Santos. Y yo, Ramón Ceballos. Somos las caras visibles de tribunadominicana.net. Siempre hemos estado a tu lado incondicionalmente. Presentándote las diferentes caras de la noticia. Para que te formes tu propia opinión. Te hablamos de los temas que te interesan. Por más de 10 años hemos sido ese puente entre los protagonistas de las noticias y tú. Como latinos igual que tú, conocemos tus luchas y necesidades. Nido, ubicado en el mismo centro de la ciudad de Jarabacoa, lugar donde existe siempre una eterna primavera. Está localizado a menos de 100 metros de distancia del Parque Duarte. El Hotel Quinto Nido es el lugar perfecto para pasar unos días disfrutando de unas vacaciones que serán inolvidables. Está en un edificio de 3 niveles, con cómodas habitaciones, sencillas pero confortables, para que duermas a cuerpo de rey y equipadas con camas muy cómoda, aire acondicionado, caja de seguridad, abundante agua fría, televisión satelital, wifi completamente gratis. Además, cocina equipada para el servicio de los huéspedes. Y claro, no puede nunca dejar de disfrutar de una taza de café mañanero completamente gratis. Hostel Quinto Nido, a la medida de tus necesidades. Te invito a compartir este programa Una Hora de Verdades con tus amigos y amigas de las redes sociales. ¿Está viendo bien ahí? Ese ticket que lo deje pasar. Ellos cuando lleguen todos ellos se den cuenta. ¿Cuántos camión prende? Si lo dejan pasar, vamos a meter todo para allá. Hasta los gringos lo tienen cogido aquí, señores. Hasta los americanos. Cosa increíble es aquí. Estoy grabando que le están quitando, ¿no? El motor, pues Dios. Ven, grábalo a él, yo voy a entrevistar. Que un dominicano, la cual dominicana le prestó un motor, la razón por la cual yo no sé cuál es. Entonces ahora queremos que todos nosotros paguemos la culpa. Entonces el gobierno dominicano dice que la frontera está reforzada y eso es mentira. ¿Qué mentira? ¿Dónde está la protección que nosotros tenemos aquí? Un solo guardia tenemos. No, es que no hacemos nada con un solo guardia aquí. ¿Qué hacemos nosotros con un solo guardia? Pueden traernos 10 guardias ahora mismo y no estamos reforzados en nada. Ahí vean, señores, cómo le están quitando los motores. Ellos no se van a perder los motores, pero hay que grabarlo, pero para que ellos sepan. Para que ellos están agarrando motores. Nosotros tenemos aquí como una hora y pico parados. Luego le quitan un motor. ¿Está viendo bien ahí? Ese ticket que lo deje pasar. Ellos cuando lleguen todos ellos se den cuenta. ¿Cuántos camión prende? Si lo dejan pasar, vamos a meter todo para allá. Hasta los gringos lo tienen cogido aquí, señores. Hasta los americanos. Cosa increíble es aquí. Estoy grabando que le están quitando, ¿no? El motor, pues Dios. Ven, grábalo a él, yo voy a entrevistar. Que un dominicano, la cual dominicana le prestó un motor, la razón por la cual yo no sé cuál es. Entonces ahora queremos que todos nosotros paguemos la culpa. Entonces el gobierno dominicano dice que la frontera... Doctor Ramón Ceballo en Una Hora de Verdades. Bien, aquí acabamos nosotros precisamente de ver lo que ocurrió ahí. Ese desorden propio de esa área donde se ha producido esta situación que han comenzado a utilizar, y que es necesario decirlo, pero hay que decir el fondo del problema. Y el fondo del problema aquí es la política
que ha diseñado el Partido de la Liberación Dominicana y Danilo Medina para que se aplique en esa región de campo abierto. ¿Por qué? Porque el presidente lo ha dicho, que el mercado haitiano le deja más de 2.000 millones de dólares y para ello es fundamental. Pero no solamente eso, es que esa frontera abierta le permite a empresarios agrícolas y de la construcción conseguir una mano de obra barata, le dan paso para que entren, lo explotan y cuando no quieren pagarle a ellos tienen una facilidad y es denunciarlo y llevárselo. Por eso ustedes ven que a veces el gobierno dice, sus funcionarios, que han deportado tantos haitianos. ¿Quién ha dicho que han deportado? A los que no le quieren pagar, se lo llevan y lo tiran otra vez para allá. Pero además es que al gobierno, a los empresarios ligados al gobierno, y es a esa mafia delincuencial que dirige, que asaltó las instituciones en la República Dominicana, le conviene eso porque a través de esa frontera abierta le permite a ellos mantener, le garantiza a los que lo ejecutan ese tráfico de todo, contenido de todo, por ahí se trafica de todo, de todo. Y entonces, indudablemente, que ahora hacen esta algarabía porque, como dije al principio, le interesa a la parte mediática que está comenzando a perfilar a Danilo Medina para lograr que se reelija nuevamente. El otro día, cuando todo el mundo sabe que eso no es posible, han tratado de presentar una encuesta que se ha hecho donde Danilo Medina aparece como el segundo presidente mejor valorado del mundo, como si lo conocieran en algún otro continente, porque ni eso hace salir, muy rara vez, y cuando sale a participar en instituciones que se desarrollan, que ejercen sus funciones en Estados Unidos. Entonces ese mercado fronterizo es el lugar, y es un lugar a la vez, de mucha tensión, no atención, sino tensión, ligada básicamente al control de las mercancías por parte de los militares y de los políticos que tienen influencia en esa zona, pero también por parte de los empresarios que necesitan esa situación de descontrol como la ha establecido el PLD. Porque antes, 20 años atrás, la situación en la frontera no era así. Y la invasión de haitianos pacífica que hay en la República Dominicana tampoco existía. Hoy realmente es una gran preocupación. Y más tarde le voy a decir hasta dónde debiéramos tener nosotros una preocupación por lo que pasa en el país. Pues esas mafias organizadas que hay en esa frontera le quitan mercancías tanto a dominicanos como a haitianos, le exigen dinero para entregársela y además venden las cosas a precios baratos porque no le cuesta nada. Son asaltos que a diario ejecutan dominicanos y haitianos. La presencia en ese acto que debiera ser un bochorno que se produjo de militares indiferentes a lo que estaba ocurriendo, dice muy claramente lo que ocurre en esa frontera. Realmente debía haber presentándole a ustedes otro video de situaciones que se produjeron hace una semana en Dajabón y nadie dice nada. Cuando los militares, los contrabandos de ajo que se producen para permitir que trafiquen esas bandas criminales con el ajo en República Dominicana, el peaje hay que pagárselo con un saco de ajo. Esa es la realidad que nosotros tenemos.
Entonces, muchas veces esta tensión desemboca en disputa en la que se reflejan precisamente los prejuicios de un grupo contra otro grupo, en ambos sentidos, tanto en haitianos como en la parte dominicana, porque la frontera, esos 380 kilómetros, es una tierra de nadie, ahí no la controla nadie, y como dije anteriormente, realmente ya en muchas áreas fronterizas, ni las emisoras dominicanas, sus sondas pueden ser captadas y han sido sustituidas por las emisoras haitianas ante la mirada indiferente de un gobierno que no le importa lo que pasa en la República Dominicana, que lo único que le importa es que su gente y los allegados a él se vuelvan ricos de la noche a la mañana, como acaba de hacer el presidente de la Cámara de Diputados. Pobre diablo que emigró de un campo del sur y que vivía en una choza siendo un simple profesor y pueda declarar la cantidad de millones que ha hecho enriqueciéndose ilícitamente ante la mirada indiferente de las instituciones del Estado, que deben estar llamadas a velar por esa situación. Este descuido, tanto en la protección militar como en las inversiones que debiera el Estado hacer, inversiones orientadas a desarrollar esa zona, ha provocado que esta frontera facilite que las cosas puedan convertirse en trasiego de un lado a otro. A través de la frontera, de esa frontera dominico-haitiana, miles de haitianos por generaciones han cruzado, en muchos casos, y quizá en la mayoría de los casos, para huir de la pobreza prevaleciente en Haití, fruto precisamente de lo que está pasando en la República Dominicana, que un grupo muy reducido asaltan las instituciones públicas, y en Haití eso es lo que ha ocurrido, y se hacen del dinero, y el pueblo cada día se forma más pobre, se convierte más pobre. Por lo tanto, hay una mayor pobreza prevaleciente por años en Haití, como está ocurriendo ahora en la República Dominicana, que nosotros tenemos, fruto de la ausencia de políticas públicas del gobierno orientadas a beneficiar a los más necesitados, un 40% de nuestra población en estado de pobreza. Debemos, como país, deben surgir movimientos y partidos políticos orientados a definir políticas públicas que destinen más recursos para la protección de la frontera, no solo en el aspecto militar, sino también acompañada esta protección en planes más efectivos, más específicos de desarrollo a esas comunidades que se han quedado atrasadas en el siglo XIX. Entonces ha llegado el momento que esto no puede seguir así. Nosotros tenemos que dejar de que el gobierno, cada vez que quiera, el PLD, con la magia que sabe utilizar, la promoción, la propaganda, la forma de poder influir mediáticamente en la conciencia del ser humano, a que sigan utilizándonos. No podemos continuar de esa forma. Debemos, reitero, luchar para que el gobierno dominicano, en vez de coger tanto dinero para administrar la presidencia, que destine esos recursos, un % determinado del Producto Interno Bruto, para desarrollar la frontera. Porque si no,
año tras año, década tras década, vamos a ir teniendo mayor cantidad de áreas abandonadas por los dominicanos y al final ocupada de una forma o de otra por los haitianos ante la mirada indiferente de funcionarios y gobiernos como los que hemos tenido del Partido de la Liberación Dominicana. No olvidemos que esta ha sido, que la propia Constitución de la República Dominicana, violada a diario por los gobiernos del PLD y sus funcionarios, esa Constitución que nos rige a nosotros especifica claramente en el artículo 10 que, declarando de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social, turístico de la zona fronteriza y su integración vial y comunicacional para que el pueblo dominicano mantenga su identidad tanto cultural como nacional, con espíritu nacional. Pero eso no se logra. El PLD y sus funcionarios, sus gobiernos, están violando el artículo 10 de la Constitución de la República. Ante la mirada indiferente de una sociedad que luce ser que no le importa nada lo que está ocurriendo en el país. Realmente, amigos y amigas que están en sintonía con nosotros, nunca como en los gobiernos del PLD se ha destacado la incapacidad del gobierno y de sus instituciones para vigilar y desarrollar el área fronteriza, como ahora reitero en estos gobiernos del PLD. Pero lo más grave de todo, lo más grave de esta situación que han logrado los gobiernos del PLD es el hecho de que ahora mismo tenemos el inconveniente de tener en nuestra nación a miles de indocumentados, fruto precisamente de la ausencia de políticas de las autoridades del PLD que han facilitado tener una frontera permisiva que le facilita a los delincuentes, a esas mafias organizadas, el tráfico constante de humanos, básicamente desde Haití hacia la República Dominicana, donde a la vista tampoco hay políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los dominicanos que residen en esas áreas. Por otro lado, es necesario que entendamos, que todos los dominicanos entendamos, que en la República Dominicana hay un gran capital haitiano invertido en áreas importantes de desarrollo. Óigase bien, nunca hemos tenido tantos haitianos invadiendo pacíficamente a la República Dominicana como ahora en los gobiernos del PLD. Nunca había habido tanto capital haitiano invertido en importantes empresas e industrias en la República Dominicana. Pero lo más peligroso de todo, señoras y señores, es que además de esas dos cosas que le he dicho, óigase bien, el 15% de los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la República Dominicana son descendientes de haitianos.
¿Y quién es que tiene que identificar esa situación? ¿Son las autoridades del PLD? ¿Son el gobierno del PLD? Porque ellos son los que están dirigiendo esas instituciones. Entonces, ¿cómo es posible una situación de esa naturaleza? En muchas oportunidades, a través de esa frontera, esas mafias, esos grupos delincuenciales que operan, hacen permuta entre lo que tienen de aquel lado y lo que hay de este lado. Pero retomando el tema del incidente que se ha denunciado y que nosotros lo presentamos en este programa, y que las bocinas de Danilo Medina desde el programa que dirige Martínez Pozo lo han exacerbado como un secuestro al cardiólogo. No hablan de los otros dominicanos que están ahí, ni de otros dominicanos de tanto prestigio como el cardiólogo, profesionales de alto nivel en la República Dominicana, como el doctor Cordero, que estaba ahí. De eso no hablan. Han hablado únicamente del cardiólogo. Debieron haber hablado de todos los que estaban detenidos ahí. No solamente de los que estaban con el doctor Pedro Ureña, que andaban, como debe y es normal, en un recorrido de turismo interno por esa zona. Yo quiero decir que eso representa un desafío preocupante a las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana y una provocación que el verdadero dominicano no puede guardar silencio ante esa provocación. Pero hay que destacar también que ese incidente que se produjo precisamente en la ciudad de Restauración, que es un municipio de la provincia de Dajabón, es grave y, reitero, es condenable. Y que realmente el gobierno no le importa, al contrario, los estimula. Porque durante 20 años han sido incapaces de definir políticas para resolver esos problemas de allá. Y han agravado ellos los problemas que tenemos hoy en la República Dominicana. Debemos recalcar que ahí no hubo secuestro, que ahí sí hubo una retención, que se produjo esa retención como una forma de trueque porque las fuerzas del orden público en la República Dominicana le habían incautado una motocicleta a un haitiano y ellos exigían que él no había hecho ninguna situación anormal y que necesitaban que le devolvieran su motocicleta. Y crearon este disturbio imperdonable porque fue en tierra dominicana. Pero se ha utilizado el término de secuestro, pero eso no fue un secuestro. Eso fue un caso grave, reitero, pero fue una detención que no es más que una detención, una privación provisional de la libertad de tránsito, que no permitieron que transitaran. Eso fue todo. Ahora, lo cierto es que lo que haya ocurrido en esa zona es un delito contra la libertad. Y es un delito que consiste y consistió en privar de la libertad de tránsito a ciudadanos, en este caso eran dominicanos, pero que podrían ser italianos, americanos o haitianos. Y es un acto delincuencial que contó
con la simpatía o por lo menos con la indiferencia de autoridades legítimas de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Los haitianos habían cruzado la línea fronteriza y, reitero, protestaban porque las autoridades del ejército de la República Dominicana le habían despojado de una motocicleta a un haitiano. Que situaciones como esta a diario se producen en esa frontera, donde los militares son los que tienen el control y son los que deciden qué hacer y qué no hacer. Y que esas mafias que hay ahí son las que toman al final la última decisión. Esas mafias políticas, militares y empresariales que controlan esos tráficos y esos movimientos en la línea fronteriza. La detención, no el secuestro de esos ciudadanos, reitero, se produjo frente a la mirada indiferente de autoridades legalmente constituidas y que supuestamente están destinadas a preservar el respeto a la territorialidad, en este caso de la República Dominicana. Y no hicieron nada. No hicieron nada. Realmente, lo cierto es que todo esto y en todo esto hay un trasfondo político. Y reitero que el presidente Danilo Medina necesita un conflicto que se produzca entre Haití y la República Dominicana para exacerbar los ánimos. Porque él y sus asesores entienden que una situación así es el ingrediente que le hace falta para cohesionar las fuerzas que él y su proyecto necesitan para relanzar el proyecto de reelección presidencial en la República Dominicana. Hemos llegado al final de este programa, Una Hora de Verdades, y quiero agradecerle enormemente a los que han tenido la oportunidad de estar en sintonía con nosotros. Espero pues que este programa lo compartan en sus perfiles con sus amigos, para que un mayor número de amigos suyos y amigos nuestros puedan enterarse de lo que otros callan por complicidad o por cobardía. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere, en otro programa similar, Una Hora de Verdades.